vive Dios. Lubungi. Itarala. Amén. Cuando te alabo, mi Dios, te alabo de corazón. Cuando te alabo, mi Cristo, te alabo con amor. Cuando te alabo, mi Dios, te alabo de corazón. Cuando te alabo, mi Cristo, te alabo con amor. Sí, toma de mí, dame de mí, así de esta manera. Yo donde quiera te alabaré, mi Dios. Toma de mí, dame de mí, así de esta manera. Yo donde quiera te alabaré, mi Dios. Tu nombre es maravilloso y su reino es celestial. Tu nombre es maravilloso y su reino es celestial. Danos tu luz, danos la paz, así de esta manera. Yo donde quiera te alabaré, mi Dios. Danos tu luz, danos la paz. Amén, gloria a Dios. Voy a estar hablando en esta mañana hermosa acerca de las montañas de Dios. Esta palabra es una experiencia personal de mi vida y quiero contarlas, quiero explicarlas para que cada uno de nosotros nos identifiquemos qué montañas hemos subido, cuáles no hemos subido o en qué situación estamos en nuestra vida, ¿verdad? Así es que vamos a estar hablando acerca de este tópico y yo quiero contarles que en mi vida yo he subido montañas, tanto físicas como espiritualmente. Hace como unos 35, 36 años atrás, queriendo entrar a Estados Unidos, viniendo por México, cruzando un gran río largo y profundo, no había notado que al pie del otro lado de la ribera lo que había era una montaña. Estoy hablando de una experiencia física. Veníamos como unos 5 o 6 inmigrantes, ¿verdad?, para querer conquistar el sueño americano. Y cuando llegamos a la otra ribera, nos quedamos todos como impactados, porque cuando miramos la montaña, la tengo en la imagen que era una montaña recta. No es una montaña que se puede escalar. Es una montaña empinada, recta y alta. Todos nos quedamos viendo porque venía otra persona supuestamente experta de allí mismo, de la nación, para guiarnos. Yo dije, y todos nos quedamos, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando Dios tiene propósitos en la vida, aún en estas clases de cosas, Dios se glorifica, no sabemos cómo, pero comenzamos a escalar esa montaña tan dificultosa. Eso fue horrible, desafiante, intimidante. Ver abajo era horrible. Pero solamente Dios nos pudo ayudar. El final de la historia es que cuando llegamos arriba de la montaña, para mí vamos a llegar arriba de muchas montañas. ¿Y sabe qué? Arriba de la montaña era una ciudad de México, bien hermosa. Una ciudad asentada en una montaña. Una ciudad asentada en un abismo. Cuando tú tienes sueños, no estamos hablando de pesadillas, no estamos hablando de sueños frustrados. Cuando tú estás proyectado en un sueño de Dios,
vas a tener travesías en la vida, sea montañas físicas o montañas espirituales. Hace muchos años atrás, otra experiencia que tuve, ¿verdad? Que yo le pedí a Dios sabiduría. Y entonces empezaron algunos problemas, empezaron algunas situaciones, tenía una vida de paz aparentemente. Pero yo no sabía que la sabiduría se producía por la oscuridad, por la contrariedad y por los problemas. Sí, Señor. Y así como mi vida estaba cambiando de una manera de paz a una manera de intranquilidad y de muchos problemas, de cortes y de muchas cosas horribles. En un momento yo le pregunté a Dios que por qué había tantos problemas. Y Dios me dijo a mí que yo se lo pedí. Sí. Yo le dije, ¿qué te pedí yo a ti? Yo no te he pedido problemas. Tú me pediste sabiduría. Yo no sabía que la sabiduría tenías que aprovechar las circunstancias adversas y sacar la sustancia del bien, de las perlas, de los diamantes, de la formación. Es algo maravilloso, escudriñar la adversidad y reconocer que en la hiel hay miel. Es maravilloso. Y a eso me he dedicado en la vida, a estudiar las cosas de la vida, además de lo que Dios me enseña en su palabra. Pero en toda esta situación, yo tuve un sueño que yo empecé a escalar una montaña. Empecé a escalar una montaña en medio de una oscuridad. Nadie estaba conmigo, solamente mi persona. Y yo pude ver cuando yo iba en los llanos, porque las montañas tienen llanura. Eso me impactó a mí, me impactó. Que hoy en día yo puedo decirle a esa persona que me metió trampas en el camino. Pues dice, tú fuiste uno de los guerreros que me pusiste trampa y que te agradezco, porque todo eso Dios me hizo saltarlo. Yo miré a este tipo, una persona bien conocida, de la iglesia donde yo me estaba congregando, poniendo piedras en el camino para que me cayera, poniendo en la oscuridad, como nadie nota en la oscuridad, pero yo lo miré. Y me estaba poniendo cositas allí. Mira, nada de eso paró el proyecto de Dios. Porque subí la montaña, y cuando llegué al tope de la montaña en ese sueño, era una ciudad celestial. Estaba una persona que no voy a decir su nombre, y estaban mis dos hijas, Rodely y Milly, estaban al lado de ella. Y estaban de frente a la ciudad. Era una luz inmensa, una alborada. Y yo estaba atrás y ellas están enfrente de mí. Y la persona me preguntó que qué es lo que yo quería. Yo le dije, yo quiero estudiar psicología, que es la sabiduría de Dios. Mira cómo son las cosas, que mucha gente habla de la psicología. Y la persona que estaba allí, que Dios usó para concederme, me dijo, no te preocupes, que ya está concedido. Para eso subí esa montaña. Con eso empezaron los sueños. Que yo estaba en la escuela, yo estaba en la universidad. Me fui enrolado en la universidad, me enrolé en la universidad de una manera muy misteriosa. No hablaba inglés. Yo no sé cómo pasó eso. Pero Dios me dijo a mí, vete y te matriculas. Señor, venía llegando yo por aquí, yo no tenía mucho tiempo. Y todavía no me había enrolado en el inglés. Y Dios me dijo, vete. Cuando Dios habla, aunque no tenga sentido, hay que obedecer. Para ver lo que hoy en día Dios ha hecho en mi vida.
La montaña que subí con tanta dificultad y con tantas trampas, porque cuando tú tienes un proyecto y un plan de Dios, no importa los que se levanten, no importa los Zambalás, los Tobías, el árabe, todos los enemigos, no les prestes atención. Tú mantente fijo en tu propósito, ¿verdad? Para que puedas escalar esa montaña. Y esa montaña, con la ayuda de Dios, ya está escalada. Dios me hizo graduar de psicóloga. Después que Dios me hizo graduar de psicóloga, estudié 3 años más para un máster, una maestría en salud mental, mental health. Después de eso hice una licenciatura para enfocarme en un campo específico que es sustancias químicas, porque dentro de la psicología uno puede prepararse también o para la familia, o para el matrimonio, o para otros problemas sociales, pero la escogencia que Dios me dio fue para ayudar a las personas que usan alcohol, droga, sustancias químicas. Esa fue la montaña que Dios me hizo escalar. Con tanta dificultad, pero tú no vas solo. Tú no vas sola. Muchas veces en la vida, como que los problemas se ponen más empinados, como que se vuelven inalcanzables, como que tus fuerzas se agotan porque has caminado tanto. Pero yo quiero decirte en esta hora que tienes que seguir escalando montañas. Y con esto te quiero decir que hay montañas que las vas a tener que escalar. Hay otras montañas vas a tener que volar. Yo me he visto en las visiones volando encima de las montañas sin escalarlas. Hay otras montañas que les vas a decir, quítate de allí, quítate que yo voy a pasar. Y esa es la duda, esa es la falta de fe. Dios quiere que tengamos fe, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le vas a decir a ese monte, lo vas a desmenuzar, le vas a decir que tú vas a pasar porque contigo está el grande, contigo está el poderoso gigante, tú vas a pasar al otro lado. Quiero explicar estas montañas que Dios, ¿verdad?, me ha hecho escalar. Algunas las he escalado, otras no, pero Dios me las enseñó. ¿Verdad? Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, subimos al Gólgota. El Gólgota tiene una forma de un cráneo, de una calavera. Allí es donde uno es crucificado. Allí es donde uno dice, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Uno tiene que renunciar al yo. Uno tiene que crucificar el yo. Uno ya no puede depender de uno mismo, sino someterse a las leyes y a los estatutos de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo por fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 y puede leer Mateo 27:3. El otra montaña que sigue después de la crucifixión o la muerte del yo es la montaña del monte de Horeb. Éxodo 3 del 1 al 12. Horeb es la montaña del llamamiento, es la montaña de renuncia, es la montaña donde Dios continúa tratando con el cristiano. En esa montaña Dios llamó a Moisés, donde él miraba donde la zarza ardía y no se secaba. Y Moisés quería ver por qué esa zarza ardía y no se secaba. Y Dios le dijo, tienes que quitarte las sandalias.
de tus pies. Cuando Dios te llama, es un llamamiento santo. Es un llamamiento donde las sandalias mundanales, las sandalias polvorientas que hemos usado en prácticas mundanales, no pueden entrar en el llamado. En el llamado entra el zapato ministerial. En el llamado entran los pasos santos dirigidos por Jesucristo. Horeb, ese es el próximo monte, después de ser crucificado uno, de que uno tiene que entrar conforme las instrucciones de Dios, no como nosotros querramos entrar, no con nuestras propias maneras de caminar torcidas, no con los propios zapatos mundanales, sino como Dios quiere. El próximo monte es el monte de los olivos. Lucas 22:39. Usted sabe que allí oró Cristo. Ahí se quebrantó Cristo antes de ir a la cruz. El monte de Olivos tiene que ser una montaña que tiene que permanecer en la vida del cristiano. No solamente antes de crucificarse uno, sino después de la crucifixión. Es un monte que necesitamos siempre en ser quebrantados, rotos, en tener un nivel de intimidad con Dios, ¿verdad? Para que Dios nos rompa y salga el potencial de lo que es la sustancia de lo que Dios quiere que seamos. Es esa naturaleza divina de lo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Sin rompimiento no va a haber una nueva creación. Aun cuando ya hemos sido creados, somos nueva criatura, como lo dice 1 Corintios 15. Todavía Dios sigue trabajando en nosotros la buena obra. Por lo cual, el monte de los olivos tiene que ser visitado siempre. Donde podemos ir a solas con Dios. A solas con Dios. A derramar nuestro corazón. A decirle, Padre, no me gusta esto. No me gusta lo otro. A tener intimidad con Dios. Al monte donde tenemos que esperar en la voluntad de Dios. Cristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando el cristiano ha subido al monte de la calavera, cuando el cristiano ha subido al monte de Horeb, al monte del llamamiento, cuando el cristiano ha subido al monte de los olivos, es una entrega mayor a hacer, no lo que antes le parecía, sino absolutamente, aunque nadie esté de acuerdo, es el acuerdo de Dios que uno tiene que hacer. Le guste a fulano, no le guste a mengano, ahí no hay para agradar a nadie. Señor, que se haga tu voluntad. Y aunque a mí no me guste, Señor, me vas a dar las fuerzas para hacer tu voluntad. El siguiente monte que debemos escalar es el monte Moría. Génesis 22 del 1 al 2, ¿verdad? Y lo puede leer todo el capítulo, donde Abraham, con la obediencia de Dios, subió a ese monte juntamente con sus siervos. Donde en ese monte tienes que aprender discreción. No todo lo que sabes lo cuentas, porque Dios te lo dijo en discreción. Lo que Dios te mandó a hacer es para ti. Estaba leyendo de Nehemías cuando tenía que ir a chequear las murallas quemadas de Jerusalén. Se fueron esa noche a chequear. Él no les dijo a ellos, yo voy a hacer esto. Ellos se quedaron en cierto lugar y él siguió y se alejó y chequeó todo lo que tenía que chequear para poder restaurar las murallas de Jerusalén. Ese es Nehemías. En el caso de Abraham, él dejó a sus siervos en cierto lado de la montaña y él subió con Isaac. El monte de la prueba. Fue obediente hasta el final, aunque lo que Dios le ordenó no tenía sentido. Muchas veces las cosas que Dios te dice no tienen sentido. Y tú no tienes que discutir con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dios sabe bien lo que está haciendo y te vas a dar cuenta después que obedezca. Si Él lo quiere así en su infinita misericordia, enseñarte el por qué.
te está permitiendo ciertas circunstancias en las que tienes que ser obediente. Tienes que subir al Moría, al monte de la prueba, al monte donde la fe crece y donde la obediencia tiene que ser manifiesta hasta el punto máximo que Abraham cogió la daga, preparó el holocausto y su mano fue detenida por el ángel. Basta. Cuando eres probado, eres obediente y tu fe es aumentada, Dios tiene la provisión. Allí mismo estaba la provisión. A veces queremos provisión sin pasar la prueba. La prueba hay que pasarla en el monte Moría. Hay que ser obediente. El próximo monte es el monte de Hermón. El monte de Hermón es el monte de la conquista. Josué capítulo 12, del verso 1 en adelante. En este monte, ¿verdad? Fueron derrotados los reyes, muchos reyes por la mano de Moisés, ¿verdad? Y poseyeron sus tierras. Hay algo que tú tienes que conquistar. Hay una tierra prometida que Dios te ha hablado y te lo ha dicho por muchos años. Somos conquistadores. Mucha gente se ha equivocado y ha entrado a lugares. Dios, ay, este es el lugar que Dios dijo, que donde posan tus pies. Hay gente que se sabe los versículos de memoria. Entonces están en el lugar erróneo. Tenemos que dejarnos de emocionalismos, tenemos que dejarnos de entretenimientos y tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos habla. Dios te va a llevar a tu tierra de conquista. Dios te va a llevar a tu tierra prometida, pero tú no lo puedes publicar. Tú no lo puedes hablar. Tú no lo puedes contárselo a Mengano y a Sutano. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tener una intimidad, por eso tienes que regresar constantemente al monte de los olivos, que es el monte de la intimidad con Dios, para hacer su voluntad, donde vas a recibir guianza de Dios. Y esta es una de las montañas más altas. ¿Sabes por qué? Porque a veces parece que ya vas a conquistar, a veces parece que ya está la ciudad y otras veces como que está lejos. Es una de las ciudades o montañas más altas. Físicamente hablando, tiene como 2.800 metros de altura. Y espiritualmente es una montaña que hay que escalar mucho. Porque del dicho al hecho hay un trecho inmenso donde Dios te da tantos estatutos, mandamientos, cómo vas a hacer cuando llegues a esa tierra prometida, conforme lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 8. Donde Dios te prueba el corazón, a ver qué es lo que había en tu corazón. Por eso te pasó por el desierto, para que llegaras a esa tierra. Deuteronomio 8, Dios te va dando estatutos. No vas a entrar con tus polvorientos pies. No vas a entrar conforme tus malas mañas. No vas a entrar como yo soy así. No vas a entrar, te vas a morir en el desierto. En el desierto se quedaron postrados toda la generación que venía con Moisés. Por eso mismo, por fornicarios, por adúlteros, por malagradecidos, porque salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus mentes. Siempre estaban recordando los pescados, los pepinos, los ajos, cebolla, malagradecidos. Y Dios dándole el maná del cielo. No tenían que cocinar, no tenían que bañarse, no tenían que cambiar de ropa. Malagradecidos, quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra de la conquista por murmuradores. Tenemos enseñanzas en la Biblia de las cuales tenemos que tomar ejemplos para que nosotros podamos subir esas montañas, aunque vayamos arrastrándonos, aunque vayamos llorando, aunque nos duele el alma, pero no nos vamos a reposar, no nos vamos a detener, vamos a seguir, porque el que va al frente de nosotros y el que está en nuestra retaguardia nos empuja para llegar al propósito divino. En el nombre poderoso de Jesús llegarás al monte de Hermón, monte de la conquista. Josué capítulo 12. En tu recorrido, en tu peregrinaje de cristiano, vas a llegar al monte de la tentación. Jesucristo estuvo en el monte de la tentación. Mateo 4.1, o sea, Lucas 4.1 también nos habla de esta montaña que está en el desierto de Judea. Allí fue donde Cristo fue tentado.
Y Cristo nos da una enseñanza que cuando pasemos por estas montañas de la tentación, ya tenemos un ejemplo en Jesucristo, como Él le contestó al diablo. Hay muchos que no vencen la tentación, porque se vuelven en la carne. ¿Ah? Y entonces está la manzana, y el enemigo lo va empujando, y ellos atrás de la manzana. En vez de reprender eso y cambiar de camino y regresar. Eso fue lo que pasó con Eva. Se sentó con el diablo a hablar. Y hay gente que le encanta la tentación, que miran las fotos en Facebook, las revisan, lo que no tienen que ver y no tienen respeto a Dios. Saben que eso le está tentando a tener pensamientos impuros. Pero no, se deleitan viendo todas formas de nalgas, de cosas y de formatos de mujeres. Si viene Cristo la muerte, no sé qué pasaría. A la tentación hay que cerrarlo y huir. José lo hizo. José lo hizo con la mujer de Potifar. Y aunque la mujer cogió todas las evidencias posibles, quizás en esta tierra lo juzgaron, pero no en el cielo. Y quizás a ti y a mí nos puede pasar lo mismo, nos van a juzgar, nos van a condenar, pero Dios sabe todas las cosas. Tú, hombre, mujer de Dios, tienes que huir de la montaña de la tentación. Jesucristo nos dejó la palabra cómo nosotros podemos reprender la tentación. Con las mismas palabras, porque ¿sabes cómo viene la tentación? Con la misma palabra. Cuando el enemigo le dijo a Cristo que se subiera a la cúspide del templo y le dijo que se tirara de ayer, prácticamente le estaba diciendo, mátate, suicídate. ¿Sabe qué le dijo al diablo? Porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Tentación. Muchas tentaciones van a venir con la palabra, porque el diablo se sabe la palabra. Y usted ya sabe cómo Cristo le contestó. Léalo en Lucas capítulo 4. Léalo en Lucas capítulo 4. Cada palabra que el diablo decía, cada palabra, con la palabra le decía el diablo y con la palabra también Cristo. Porque hay una diferencia cuando alguien cita la palabra sin poder. Y hay una diferencia cuando hay un siervo de Dios lleno del Espíritu de Dios y con la autoridad de Dios para deshacer toda obra del diablo. Por eso la palabra dice en Hechos capítulo 1 verso 8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder, te da llenura, te da autoridad para que la palabra sea efectiva con el diablo. Pero cuando el diablo la dice, no es efectiva. Recuerde eso. En el momento de la tentación, el enemigo va a usar la Biblia para confundir a los neófitos y a los que no escudriñan la palabra de Dios. Por lo cual es necesario que estemos escudriñando la palabra de Dios a la luz de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, para que nos guíe siempre a toda justicia y a toda verdad. El monte de la tentación. De allí, de ese monte, tienes que salir venciendo. En el nombre poderoso de Jesús, tenemos que salir venciendo. El monte Tabor y el monte de Hermón es el monte de la alabanza. Por mí. Gracias por levantarme cada mañana para afrontar un nuevo día junto a ti, oh mi dueño, junto a ti.